Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más con nuestra tertulia política. Como ya saben, antes de la publicidad estábamos hablando acerca de ese concepto tan importante, la transparencia en los partidos políticos. Son algunos temas que han salido en la mesa, la financiación de los partidos, los acuerdos. Estábamos también hablando de algunos de los ejemplos precisamente que no han cumplido esa transparencia. David. No, pues aparte de las palabras, tenemos que decir que lo importante sobre todo son los hechos. Y desde el PSOE se ha firmado un convenio con Transparencia Internacional, con lo que ello significa. Transparencia Internacional es una organización de muy reconocido prestigio que realizan, entre otras cosas, los informes que estaba comentando el compañero Ángel Rico, y eso exige unas obligaciones para firmar ese convenio. Desde el PSOE se están llevando a cabo y ahora mismo podemos decir que el PSOE es de los partidos, por no decir el más, sí, de los partidos más transparentes de nuestro país. Yo tengo una máxima: lo que no puedas explicar, no lo puedes hacer. Lo que te avergüence explicar en público, sea tu nómina si la tienes, sea tu retribución si la tienes, tus funciones, tu trabajo, si lo que no puedas explicar es que no lo puedes hacer. Y creo que esa máxima se la tendrían que aplicar todos y cada uno de los políticos de este país y todos y cada uno de los partidos. Yo creo que el principal problema reside en lo que comentábamos, reside en que hace falta una ley de transparencia de verdad, hace falta unas nuevas reglas de juego, hace falta una segunda transición en nuestro país y no hace falta pues pequeños parches, que es lo que está llevando a cabo el Partido Popular, cuando sigue sin explicarnos cosas como es la operación Púnica, como es el caso Gürtel, como es los sobres, como es la financiación ilegal de todo un gobierno, y por poner otro ejemplo, desde Ciudadanos, por contestar un poco a Nicasio, todavía no sabemos cómo se financia el partido de Ciudadanos. Yo creo que son temas muy importantes que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero a veces cuando nos ponemos, yo me siento orgulloso de militar ahora mismo en uno de los partidos más transparentes de nuestro país. Me siento orgulloso de que hay muchísimos miles de hombres y mujeres que están dando la cara, trabajando en su pueblo, defendiendo su pueblo, consiguiendo cosas y luchando por los vecinos de su pueblo sin cobrar ni un solo euro. Miles de personas representando al PSOE. También lo hacen en otros partidos políticos y no lo dudo que tú también lo haces, pero a veces cuando se habla en un tono despectivo de los políticos, cualquiera es político, tú eres político, yo soy político, cualquier concejal en su pueblo, y creo que todas estas personas que se están matando a trabajar día y noche por sacar su pueblo adelante se merecen un mínimo de respeto, y ese respeto se gana cambiando las cosas desde arriba, cambiando una auténtica ley de transparencia, cambiando y consiguiendo una segunda transición que dignifique el trabajo de todas estas personas y para que cada vez sean más las personas que quieran dedicarse a lo público, trabajar por lo público durante una etapa de tu vida que podrá ser mayor, podrá ser menor, pero que en lugar de desprestigiar la política, creo que con la política es con lo que se puede transformar las cosas, con lo que se pueden mejorar la vida real de los ciudadanos, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y eso es lo que hace falta. Para nada me conformo con el todos son iguales, porque ni mucho menos es así, ni mucho menos se pueden comparar casos que estamos viendo con las políticas de Cospedal, las políticas del Partido Popular, con las que, por ejemplo, está llevando a cabo la Diputación Provincial de Ciudad Real. Nada tiene que ver, totalmente distintas. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero es evidente que la transparencia se pone encima de la mesa en el 2014 con una nueva ley que tiene que presentar en el Parlamento y en el Senado el Partido Popular, en el que no habéis llegado a ningún acuerdo. Eso es responsabilidad de los partidos que gobiernan, los partidos que están en la oposición, no del mío, que no está allí. Pero en cualquier caso, aquí, los graves problemas que ha habido durante todos estos años, que he manifestado antes, es que no están saliendo los casos de corrupción de hoy ni de ayer. Es que los casos de corrupción que están saliendo son de hace 4 o 6 años, cuando gobernaba en Andalucía el Partido Socialista siempre. Es decir, allí no le podéis echar la culpa a nadie, allí es vuestra culpa, es vuestro pecado. ¿No se ha mejorado en Andalucía? ¿Eh? ¿No se ha mejorado la vida en Andalucía? Te pregunto. ¿Cómo? Que si no se ha mejorado la vida... Que si sí, no se ha hombre, transformado sí, en Andalucía. pero fíjate, y estoy convencido de que no había una corrupción
institucionalizada, es decir, del gobierno de Andalucía. Son un montón de sinvergüenzas que se han metido el dinero de los andaluces en el bolsillo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Los causantes de los ERE de Andalucía están expulsados del PSOE, están expulsados de gobiernos institucionales y están en la cárcel o algunos pendientes de juicio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia la razón respecto a Luis Sé Fuerte, Luis Sé Fuerte que le decía Rajoy a Bárcenas, al caso de los ERE que son expulsados. Bueno, ahora te contestaré del Partido Popular, yo no tengo por qué defenderle, porque lo de Luis Sé Fuerte es que lo leí, y la verdad es que me quedé flipado. Pero bueno, en cualquier caso, aquí cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Quiero decirte yo con esto que todo lo que está saliendo es del desgobierno, hombre, o de la incapacidad. Porque es que yo no sé qué hacían los gobiernos de Andalucía para no enterarse de lo que ocurría, lo tenían al lado. Entonces, o dos cosas, o eran muy tontos y no estaban capacitados para gobernar porque le estaban robando la cartera por todos los sitios, que creo que es lo que ha pasado, que creo yo, en mi humilde opinión, que es lo que ha pasado, porque yo no considero a los dos vicepresidentes corruptos ni que se hayan enriquecido. No tienen cuentas en Suiza, que es un síntoma. Ya cuando te pillan con la talega en Suiza, ya la has liado, ya te has llevado el dinerito de aquí. Y en este caso, los dos expresidentes de Andalucía no ha ocurrido. Y tenemos, bueno, lo de los seres, pero si nos vamos al Partido Popular, la retraída ya es exagerada. Pues si nos vamos a Valencia, ¿qué ha quedado ahí? Si ahí no ha quedado nada. La señora Castedo, que se pegaba una fiesta que te puede dar algo, que ha dimitido, la alcaldesa de Alicante, en fin, yo lo siento, pero es que es una realidad. El ciudadano lo que percibe es que todos los días nos desayunamos con un sapo de corrupción de hace 2 años, de hace 4, de los dos grandes partidos. Por cierto, tenéis ahora un problema con el señor Gómez, que acaba de fulminarle tu presidente, elegido democráticamente. Con el tiempo y con los días, con los días sabremos qué es lo que ha ocurrido ahí. Bueno, ni casi, vamos a dejar a los demás un poco. Alberto. Bueno, en el caso de los ERE de Andalucía, en esos 2.000 millones de euros que iban destinados a los parados y que al final han acabado en los bolsillos de los altos cargos de la Junta, y esos 265 imputados, al Partido Socialista no se le ocurrió otra cosa más que poner al señor Chávez y al señor Griñán en el Congreso de los Diputados y en el Senado como aforados para que no pudiesen ser juzgados por un tribunal ordinario. Me parece que tenemos que partir de la base de que no hay partidos corruptos, sino de que hay corruptos en los partidos, y que eso es lo que mancha la imagen de los partidos políticos. Estoy de acuerdo con David en lo que ha dicho antes. Aquí no todos somos iguales, no todos los políticos son iguales, y aquí hay muchísimos concejales en todos los partidos que dan la cara por los ciudadanos y que se juegan no solo que no ganen, sino que encima le ponen dinero al quehacer político en los municipios. Por lo tanto, creo también que se está pidiendo aquí en esta mesa que haya una gran ley de transparencia, cuando esa ley de transparencia se ha puesto encima de la mesa, cuando han sido muchos los grupos parlamentarios que la han apoyado, que han presentado enmiendas y que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, ha metido esas enmiendas, mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, no ha hecho otra cosa más que darle la espalda. Ángel. Bueno, vamos a ver, mira, estamos hablando, hemos pasado de la transparencia a la corrupción, y es que van aparejadas. Donde no hay transparencia, pues acaba surgiendo la corrupción. Sí que es verdad que en el Partido Popular ha sido una bolsa de corrupción la que ha caído sobre los ciudadanos y sobre toda la sociedad, pues algo que no nos podíamos imaginar ninguno en este país. O sea, el tema de la Caja B, el tema de Bárcenas, el tema de la financiación ilegal, salpicando incluso a Castilla-La Mancha, es muy importante. Ahora, se ha tocado el tema porque Alberto decía, desde el Partido Socialista, ¿cómo habéis reaccionado ante el tema de los ERES? Haciendo senadores a los dos presidentes para que estén aforados. Bueno, pues te cojo la palabra. Vamos a ver, ¿por qué no acabamos con el aforamiento? El aforamiento es de absoluta desigualdad entre los españoles. Esta semana, Unión, Progreso y Democracia presenta una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para, mediante una reforma constitucional que no requiere referéndum, eliminar el 100% de los aforados. ¿Quién la va a apoyar? Dejo puesta ahí la pregunta. ¿Quién va a apoyar? ¿Quién va a decidir que se han acabado los aforamientos? ¿Por qué, si yo calumnio al alcalde de mi pueblo, soy juzgado por el juzgado de mi pueblo, y si resulta que el alcalde de mi pueblo, que es senador,
me calumnia a mí, yo tengo que irme al Tribunal Supremo para que admita la querella y después solicite el aforamiento al Senado para poder perseguirlo. ¿Por qué esa desigualdad? Cambiemos el aforamiento, eliminemos el 100% del aforamiento. Nicasio. Sí, Bueno, perdón, David. Bueno, yo creo que hay que hacer varias distinciones. Por un lado, yo creo que no es normal el aforamiento que existe actualmente en el sistema, que viene, como hemos dicho anterior, porque veníamos de una dictadura de 40 años, que los políticos necesitaban ese aforamiento para que los jueces franquistas al 99% en el año 78 pues no fueran ni persiguieran a... Esa afirmación no puedo aceptar. Bueno, pues a lo mejor no el 99%, pero había jueces que venían del franquismo. Del franquismo venían del franquismo. Del franquismo, según tú, venía todas las instituciones españolas hasta la Constitución. Muchísimas, bueno. Eso es una realidad, te guste o no, Ángel, es una realidad que en el año 78 los políticos necesitaban ese aforamiento, porque podría ser perseguidos, porque eso existía en los pueblos y existía en nuestro país. Te guste o no te guste, eso es así, pero han pasado 40 años. Han pasado 40 años y ese aforamiento a día de hoy no tiene ningún sentido y sigue exactamente igual. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Y las alegaciones que presentábamos para cambiar dentro de la ley de transparencia que rechazó el Partido Popular, que rechazó el señor Rajoy, nuestras alegaciones, y como decía Alberto que el PSOE no quería llegar a un acuerdo, no, queríamos una ley de transparencia de verdad. Iban camino de seguir el modelo británico, que actualmente es uno de los más transparentes de toda la Unión Europea. Actualmente es uno de los más transparentes del mundo y que compagina el que un político, el que un diputado, en algunos sentidos, en alguna medida, esté cubierto de que pueda llegar un sindicato tipo Manos Limpias y tratar de hundir la carrera de un político persiguiendo unos intereses de ese sindicato concreto, conjugaba pues también con algo que es obvio hoy en día, que debemos ser iguales ante la ley y no se pueden tener ciertos privilegios. Entonces, el camino, yo creo que hace falta una reforma profunda, una reforma del sistema en muchísimos aspectos, porque venimos, y nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, venimos de un cambio de sistema que se produjo hace 40 años, pero han pasado 40 años, yo no había nacido cuando aprobamos la Constitución, yo no había nacido, yo no voté la Constitución, no significa que tengamos que votar la Constitución cada 2 días, pero naturalmente creo que se tienen que establecer unas nuevas bases y un nuevo pluralismo político y un nuevo consenso que dé estabilidad a este país. Y eso comienza hoy en día por un sistema mucho más participativo, mucho más representativo, totalmente transparente y que exija cierta responsabilidad en muchos aspectos. Y para eso, si los partidos políticos quieren, eso se produce. Y desde el PSOE queremos. Desde el PSOE queremos y estamos dispuestos. Ahora, yo creo que la mayoría de partidos estarían dispuestos, pero nos encontramos con la mayoría absoluta del Partido Popular, que ahora mismo, si aplicáramos la ley de transparencia, estoy seguro que en las cárceles de España el PP arrasaba. Si empezáramos a aplicar... En Castilla-La Mancha nos sentimos, mira Alberto, en Castilla-La Mancha nos sentimos muy orgullosos porque tras gestionar durante 28 años de gobierno socialista, 0 condenas por corrupción. 0 condenas por corrupción, 0. Con 28 años de gobierno, con distintos gobiernos, distintos directores generales, 28 años de gobierno, 0 condenas de corrupción. ¿Eso sabes cuál es la única comunidad autónoma que lo puede decir a día de hoy? Castilla-La Mancha. Porque eso no pasa ni en la Comunidad de Madrid, ni en Valencia, ni en Andalucía, en ninguna. Gobernando un partido, gobernando otro. La única comunidad autónoma que tiene 0 condenados por corrupción, 0, porque es que eso, la verdad, somos un caso único en el país, es Castilla-La Mancha. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero es así. Te pregunto, Triguero, al hilo de lo que estabas comentando, cuando hablas de que la Constitución del año 78, hay muchos que no la habéis votado, lógicamente, no habíais nacido, pero ¿no estarás planteando abrir un periodo constituyente?
Yo estoy planteando... Porque si de verdad lo que se va a plantear en este país por los nuevos políticos es que se abra un periodo constituyente y se abra en canal este país, de verdad, para salir corriendo. Bueno, no, te pregunto, lo pregunto porque sé que me vas a contestar ahora. Te digo lo que estoy planteando. Lo que estoy planteando es que en esa Constitución se establecieron unas reglas de juego, en consenso por los partidos políticos. A lo mejor los nacionalistas entraron menos, pero más o menos en un consenso. Y que 40 años después la sociedad ha cambiado al 100%. La sociedad ha cambiado en muchísimos aspectos. Yo creo que esa Constitución nos vale como base, nos vale como para seguir dentro de un mismo sistema, del sistema y un modelo de Estado, pero en muchos aspectos tenemos que cambiar. En muchos aspectos, si queremos exigir más transparencia, si queremos exigir luchar una lucha concreta contra la corrupción, si queremos lo que tú estabas diciendo, de que por qué los partidos políticos proponen ciertos representantes dentro del Poder Judicial, por eso, todo esto, pues tendremos que cambiar ciertas leyes y tendremos que cambiar bases de la Constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las constituciones no son algo monolítico que no se mueve nunca. Eso sería un disparate. Los americanos tienen la misma constitución de hace 200 años, pero la modifican. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Los americanos... Lo que yo digo... por favor, que quiero terminar en este tema. Lo que quiero decirte es que claro que hay que modificar partes de la Constitución, pero no vamos a derribar el edificio, porque nos quedaríamos sin techo. Entonces, ese es como algunos partidos, como algunos partidos lo ponen ahora sobre la mesa, a mí me tiemblan las canillas. Yo quiero que se arregle la Constitución, que se modifiquen los aspectos que sean necesarios, pero de derribar el edificio nada, porque me quedo durmiendo en la calle. En cualquier elección en Estados Unidos, cuando se vota dentro de un Estado, en unas elecciones, un Estado, por entendernos, aunque es distinto, como si votamos en unas elecciones autonómicas aquí, te pueden plantear 4 o 5 preguntas en plan de referéndum para ciertos temas concretos en Estados Unidos. Eso aquí no lo tenemos. Bueno, David Nicasio, hablando de cambios, de modificaciones, a mí también me gustaría poner sobre la mesa el siguiente asunto, ¿no?, que íbamos a abordar, que no es otro que esa reforma del Código Penal. Como ya sabéis, el martes el Congreso de los Diputados aprobaba tener en consideración este texto de la proposición de la reforma del Código Penal, que incide en la necesidad de reformar el apartado de los delitos de terrorismo por la intensificación de actividad terrorista. Alberto, ¿qué os parece esta reforma? Pues bien, en primer lugar, bueno, la reforma que se está llevando a cabo del Código Penal, que contempla no solo este pacto que se ha llevado contra el terrorismo yihadista, sino que contempla también reformar el Código Penal para endurecer, por ejemplo, y con esto también podríamos haber enlazado con lo anterior, para endurecer las penas por corrupción, pues bueno, me parece una reforma que se estaba demandando ya por parte de la ciudadanía y bueno, que sin duda alguna creo que debía haberse hecho hace mucho tiempo. Ángel, no sé qué opinión os merece. Horrible. O sea, a mí personalmente me parece espantoso la reforma que nos plantea el Partido Popular del Código Penal. Y por varios motivos. El primero y el principal es por un déficit democrático sin parangón en la historia de España. Nunca un partido ha impuesto un código penal en la democracia española. Jamás. Teníamos vigente el Código de 1973 cuando Unión de Centro Democrático intentó sacar adelante un código penal en el año 1980. Técnicamente un buen código penal, pero como no consiguió el consenso suficiente, aparcó la reforma del Código Penal. Y fue necesario llegar al año 1985, siendo ministro Belloc, para que se aprobara un nuevo Código Penal con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Un Código Penal es esencial que tenga el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, porque se está legislando sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y el Código Penal, la reforma del Código Penal, no ha ido en esa línea, se ha impuesto, solamente ha recibido la abstención o el apoyo de UPN, nada más. En el tema, y además hablamos de terrorismo, el tema del terrorismo yihadista ha sido sacado del Código Penal y va a tener una regulación especial. Técnicamente es un desastre. Todos los expertos
que han pasado por el Congreso de los Diputados, más de 60 expertos, catedráticos, magistrados, fiscales, se han pronunciado en contra del proyecto de Código Penal. El proyecto de Código Penal del ministro Gallardón lo aparcó el Gobierno, y ahí estaba aparcado. Y ahora, a 3 meses escasos de las elecciones, se ha puesto encima de la mesa y se ha sacado adelante sin ningún tipo de consenso. Este Código Penal no puede tener una larga duración porque no tiene un consenso social mínimo e indispensable. Pues una reforma impuesta, sin consenso. Nicasio. Breve. Sí. Y concisa. Vale. Bueno, yo es que, al no ser técnico en temas jurídicos, pues yo voy a hablar como ciudadano de a pie, que lo que quiero es seguridad y lo que quiero es que de alguna forma el Estado tenga capacidad para protegernos a los ciudadanos de unos hechos que son una realidad. Tenemos a los estados islámicos al sur de Europa, al sur del Mediterráneo, que están ahí. Sí. No, pero yo digo que no soy experto. Me voy a referir a 2 hechos concretos, que es el terrorismo islamista, que es gravísimo para España y para Europa. Lo tenemos, si por desgracia cayeran Marruecos y Argelia, lo tendríamos en la frontera sur de España y en la frontera sur de Europa. Gente que son exaltados, que les importa un pepino destrozar países y lo que haga falta, y por lo tanto a mí que se proteja al ciudadano, sin entrar en tecnicismos porque yo no los conozco, lo que es la cadena perpetua revisable es prácticamente lo mismo que hay ahora mismo, que 40 años de prisión. O sea, a los 25 se va a revisar y si entienden los jueces o quien corresponda que tienen que dejarlos libres, valga. Pero en fin, yo ni estoy a favor ni en contra. Lo que quiero como ciudadano es que las leyes y el Estado me protejan de semejantes barbaridades como las que está ocurriendo ahora mismo. David. Pues bueno, yo creo que por un lado, si escuchamos a los penalistas, y por ejemplo Ángel, tengo entendido que es un gran penalista, no comparten para nada la reforma que se ha hecho respecto al Código Penal. Mi opinión personal es que creo que se tendría que haber hecho tratando de buscar un consenso, tratando de llevar esa reforma al Congreso de los Diputados, y luego por otro lado es verdad que existe un riesgo, una amenaza, la que plantea Nicasio, y creo que ahí Pedro Sánchez pues a lo mejor ha hecho un sacrificio personal o como partido, tratando de mirar, tratando de mirar, al tener altura de miras, tratando de hacer un pacto, un acuerdo de Estado para tratar de dar una respuesta, pero eso sí, comprometiéndose como partido a que automáticamente cuando gobierne derogará ese código penal, porque creo que es un mal código penal y creo que era una reforma en estas medidas totalmente innecesaria. Creo que antes se podrían haber tomado ciertas medidas puntuales dentro del Congreso, si lo que hacen falta son dotar a las fuerzas, a los cuerpos de seguridad del Estado de más medios. Creo que se podría haber aprobado en el Congreso alguna medida puntual, alguna ayuda, alguna modificación presupuestaria para que ello hubiera sido así. Mira, perdona, es así. Conociendo cómo funcionan los partidos políticos, a 4 meses o 3 meses de las elecciones no llegáis a un acuerdo ni a cañonazos. Porque no queréis pringar. ¿Se ha habido un acuerdo? Que se ha habido un acuerdo. Bueno, pero un medio acuerdo. Pero ¿y por qué no hay más consenso? Si lo dices tú y bien, ¿por qué no había más consenso? Porque ninguno quiere mojarse en nada. Criticar y criticar. Alzo en este sentido, creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Pedro Sánchez. Mucho. Tiene mucho mérito, porque ha tratado, creo, de mirar íntegramente por los ciudadanos ante una mayoría, que opina lo que estás diciendo tú. Ahora, a mí, una política del miedo, que creo que es la que nos quiere instaurar el Partido Popular, precisamente eso es lo que a mí me asusta. Bueno, pues estas han sido las opiniones de nuestros tertulianos políticos, a los que les damos las gracias. Nicasio, como siempre, se queda con ganas de hablar. Nicasio. Muchísimas gracias a los 4. Nicasio, Alberto, David y Ángel. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos vamos a publicidad, ya saben. A la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal acerca de unos actos que tuvieron lugar en un colegio en Puerto Llano donde la Guardia Civil enseñó varias disciplinas a los niños y niñas de este colegio. Les dejamos
con este reportaje y nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.